La Unión Económica y Monetaria Europea es un sistema constituido por varios países del mismo continente, los cuales comparten un mismo mercado, moneda y política monetaria. Actualmente es una de las mayores economías a nivel mundial y no solamente comparten el libre tránsito de personas, sino también una política exterior conjunta. En este video cubriremos 3 puntos importantes. El primero, los antecedentes y su respectivo análisis histórico. El segundo, los antecedentes y análisis económico. Y finalmente, las conclusiones y recomendaciones grupales. Empecemos. Breve historia de la Unión Monetaria Europea. Aproximadamente en el año 1956, 6 naciones europeas, Alemania Occidental, Bélgica, Holanda, Francia, Italia y Luxemburgo, firman el Tratado Constitutivo de la Comunión Europea del Carbón y el Acero. Como consecuencia de esto, para 1953 se había logrado conformar un mercado común para 4 importantes insumos industriales: el acero, el carbón, la chatarra y el mineral de hierro. Años después, en marzo de 1957, los 6 países fundadores de la CECA firman los Tratados de Roma, los cuales entran en vigor el año siguiente. El primero de los tratados constituía la Comunidad Económica Europea, mientras que el segundo daba origen a la Comunidad Europea de Energía Atómica. La Comunidad Económica Europea tenía como objetivo general la integración económica y política de Europa, mientras que la Comunidad Europea de Energía Atómica buscaba impulsar la producción y el abasto de energía nuclear en los países miembros. Esta tríada de comunidades recibió el nombre colectivo de Comunidades Europeas, siendo la Comunidad Económica Europea la de mayor trascendencia. Esto fue debido a que sobre ella recayó la misión de promover la integración económica de sus miembros mediante el establecimiento de la Unión Aduanera. Dichos países se rigen asimismo por políticas comerciales comunes en su intercambio con el resto del mundo, el cual queda excluido a los beneficios básicos de la Unión Aduanera. En 1957 tiene lugar la fusión de las organizaciones encargadas de administrar a cada una de las 3 comunidades europeas. El Tratado de Fusión de dichas comunidades, conocido posteriormente como Tratado de Bruselas, constituyó un paso muy importante para la comunitarización de las decisiones económicas. Llegó a ser considerado como la parte más importante del proceso histórico de construcción de la Unión Europea actual. En consecuencia de este tratado, se unificaron los órganos ejecutivos de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de Energía Atómica. En 1970 se da a conocer el llamado Reporte Werner, el cual representa al primer proyecto oficial para la Unión Económica y Monetaria en Europa. Dicho reporte describía un plan consistente de 3 etapas que se realizarían en un periodo aproximado de 10 años. No obstante, el proyecto en cuestión no pudo instrumentarse debido a la inestabilidad cambiaria y la recesión internacional ocasionada. Primero, por el inicio del derrumbe del sistema Bretton Woods en 1971 y segundo, por el estallamiento de la primera crisis mundial del petróleo en 1973. En el contexto esbozado, los planes de integración monetaria fueron postergados y el proceso de unión económica retornó al primer plano. En 1990, con la unificación alemana, la hoy extinta Alemania Oriental se agrega también a la CEE. Durante este periodo de ampliación y consolidación de la CEE, algunos otros sucesos relevantes tuvieron lugar. En 1979 comienza a funcionar el Sistema Monetario Europeo, cuyo objetivo central residió en promover la cooperación económica entre los países de la CEE, así como la estabilidad de sus monedas. En 1985 los gobiernos de la CEE acuerdan transitar hacia un mercado común y en 1986 el Acta Única Europea transforma en ley algunas precondiciones importantes para el tal fin, como la competencia leal, la estabilidad a largo plazo y la homogeneización de los sistemas impositivos. En 1987 los gobiernos de la CEE firman el Proyecto Europa 1992, en el que se establece que el 31 de diciembre de 1992 sería la fecha límite para la conformación de un solo mercado interno europeo, y por ende el desmantelamiento de todas las barreras a la libre movilidad de mercancías, servicios, activos financieros y mano de obra. En 1988, en el marco de la reunión cumbre de Hannover,
El Consejo Europeo, conformado por los jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Europea, ratifica el propósito de alcanzar la Unión Europea Monetaria y se procede a integrar un comité de banqueros central. Nuevamente se programaron 3 etapas para la realización del proyecto, mismas que quedaron plasmadas en el denominado informe Delors, ya que fue en honor para el entonces presidente de la Comisión Europea. La primera etapa, la cual comenzó el 1 de julio de 1990, se concluye el proceso de liberalización de la cuenta capital de la balanza de pagos. Vale precisar que la libre movilidad del flujo de capital es un prerequisito esencial, no solo para la unión monetaria, sino también para la unión económica, puesto que una de las características inherentes al mercado común. Asimismo, se estrecha la cooperación entre los bancos centrales, se acelera la convergencia económica y se promueve la libre utilización de la ECU, o Unidad de Cuenta Europea. Sin embargo, para estar en condiciones de transitar a las etapas superiores, era imprescindible reformar el marco legal de la CE y forjar los cimientos de una nueva infraestructura institucional que permitiera el avance progresivo hacia una adopción de una moneda única. También era necesario contar con un mercado unificado, lo cual se logra a partir del 1 de enero de 1993, cuando entra en operación el mercado común europeo con una lista inicial de 12 países. A partir de esa fecha, podría decirse que existe una libre movilidad de mercancías, servicios, flujo de capital y mano de obra. En ese contexto, se inician las negociaciones conducentes no solo a completar la integración económica y monetaria de Europa, sino a avanzar gradualmente hacia la unión política, institucional y jurídica. Tales negociaciones desembocan en la firma del Tratado de la Unión Europea el 7 de febrero de 1992. Este tratado, que la mayoría conoce como el Tratado de Maastricht por haberse firmado en la ciudad holandesa con el mismo nombre, sufre diversas demoras en su proceso de ratificación y no cobra vigencia hasta el 1 de noviembre de 1993. El tratado detalla los objetivos y metas a alcanzar durante las etapas 2 y 3 de la OEM, establece el calendario preciso de tareas a realizar y define la cronología de los eventos históricos que llevarían a la creación y adopción de la moneda única europea. En los terrenos político, jurídico e institucional, el Tratado de Maastricht surge, asimismo, efectos a largo alcance. Entre estos pueden citarse: número 1, el rebautizo de la CE, a la que comenzó a llamarse simplemente Comunidad Europea. La CE queda a cargo del denominado primer pilar comunitario, el cual comprende las áreas como agricultura, medio ambiente, transporte, unión aduanera, competencia, protección al consumidor, libre desplazamiento de la mano de obra, política monetaria y política comercial. El nacimiento de la UE, que representa la nueva etapa en el proceso de integración económica, monetaria y política en Europa. Esto en virtud de que la UE fue diseñada para abarcar los 3 pilares comunitarios básicos. El primer pilar tradicional, que ya se mencionó, el segundo pilar, que consiste en política exterior y política de seguridad comunes, y el tercer pilar, que consiste en cooperación de los países en ámbito policial. El nacimiento de la UE da precisamente origen a los pilares comunitarios de segundo y tercero, lo cual tradujo en una cooperación intergubernamental y política más estrecha. Una vez aprobadas las reformas orientadas a viabilizar la transición hacia la moneda única, empieza la etapa 2. Da inicio el 1 de enero de 1994, fecha en que se funda el Instituto Monetario Europeo, institución de carácter provisional cuya misión residió en sentar las bases para una transición monetaria exitosa. Los objetivos centrales del Instituto Monetario Europeo fueron: 1. Estrechar la cooperación entre los bancos centrales afiliados. 2. Mejorar la combinación de las políticas monetarias y cambiarlas. 3. Acrecentar la convergencia económica. 4. Realizar los preparativos técnicos para la creación del Banco Central Europeo y el Sistema Europeo de Bancos Centrales. 5. Sentar las condiciones para la introducción del euro al inicio de la tercera etapa. Asimismo, como parte de los esfuerzos encaminados a cumplir los objetivos del Instituto Monetario Europeo, durante la segunda fase se fortalece la autonomía de los bancos centrales y se prohíbe a estos el otorgamiento de créditos a sus respectivos gobiernos. El Tratado de Maastricht establecía que para finales de 1997 los países tendrían que cumplir con 5 criterios básicos. 1. La tasa de inflación, observada durante por lo menos los últimos 12 meses, no debía rebasar en más de 1.5 puntos porcentuales a la tasa de inflación promedio de los 3 países con mayor estabilidad de precios dentro de la Unión Europea. 2. La tasa de interés a largo plazo durante los últimos 12 meses no debía exceder en más de 2 puntos porcentuales al promedio de interés a largo plazo registrado en los 3 países con menor inflación, ya que la tasa de interés a largo plazo es una variable clave porque refleja la estabilidad y convergencia macroeconómica lograda por un país.
3. El tipo de cambio debía haberse mantenido dentro de la banda de flotación determinada por el llamado mecanismo de tipos de cambio durante los últimos 2 años. 4. El déficit fiscal debía estar por debajo del 3% del Producto Bruto Interno. Y 5. La deuda pública no debía superar el tope del 60% del Producto Bruto Interno en la fecha de cierre del ejercicio presupuestario. Estos criterios se emplearon para evaluar el desempeño y grado de convergencia económica de cada país miembro, sabiendo que la estabilidad de precios, tasas de interés y tipos de cambio, así como la salud de las finanzas públicas, son condiciones necesarias para el éxito de cualquier proyecto de moneda única. En mayo del 98, en una reunión cumbre realizada en Bruselas, tienen lugar 2 importantes acontecimientos. 1. El Pacto para el Crecimiento y la Estabilidad es ampliado y reforzado. Se establece como objetivo de mediano plazo que las cuentas públicas estuvieran próximas al equilibrio. Y 2. Se confirma que 11 de las 15 naciones de la Unión Europea habían cumplido con los criterios de convergencia acordados y podían pasar a la tercera etapa de la Unión Económica y Monetaria y formar parte de la zona del euro. El Banco Central Europeo, conjuntamente con los bancos centrales nacionales afiliados, se responsabilizaría de culminar el proceso de integración monetaria. Tercera etapa de la Unión Europea Monetaria, 1999 a 2010. Comienza el 1 de enero de 1999 con la fijación total y definitiva de los tipos de cambio entre las unidades participantes. La entrada en operación de una política monetaria común a cargo del Banco Central Europeo, al fijarse las paridades cambiarias con carácter irrevocable y otorgarse al BCE la atribución de formular e instrumentar una política monetaria comunitaria o única. Quedaron sentadas las condiciones para introducir el euro. En la fecha referida, el euro se introducido de manera intangible, es decir, solo como una medida de referencia, desde que inicialmente el euro servía tan solo como unidad de cuenta y medio de pago en operaciones bancarias. Vale señalar que el PCE, cuyo objetivo básico consiste en hacer más sustentable la convergencia económica, cobra vigencia al iniciarse la tercera etapa de la UEM. En enero de 2002, el euro deja de ser una simple medida de referencia y es introducido de manera física en 12 naciones de la Unión Europea: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Alemania, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo y Portugal. Dicho de otro modo, los billetes y monedas en euros comienzan a circular y en un periodo de tan solo 2 meses se sustituyen por completo a un total de 12 monedas nacionales. El floril holandés deja de circular el 27 de enero, la libra irlandesa el 9 de febrero y el franco francés el 17 de febrero. El resto de monedas nacionales como el marco alemán, el chelín austriaco, el franco belga, la peseta española, el marco finlandés, el dracma griego, la lira italiana, el franco luxemburgués y el escudo portugués lo hacen el 28 de febrero. Desde el 1 de marzo de 2012 el euro se convierte en moneda de curso legal exclusivo en los países referidos y la integración monetaria adquiere vigencia plena. Y en diciembre del mismo año, el marco del Consejo Europeo de Copenhague, se alcanza el acuerdo histórico de promover una nueva ampliación de la Unión Europea y por tanto del mercado único. Este acuerdo tendría implicaciones de largo alcance, no solo en materia de integración económica, sino también en materia de integración monetaria. Por principio de cuentas, habría que señalar que el proyecto de ampliación referido contemplaba el ingreso de 10 nuevos países de la Unión Europea. El marco regulatorio para el acceso de dichos países quedó plasmado en el Tratado de Niza, cuya entrada en vigor se produce en febrero de 2003. En virtud de ese tratado se realizaron las reformas institucionales necesarias para que la Unión Europea funcionara eficazmente. En este contexto, el 1 de mayo de 2004 se concreta el ingreso de 10 nuevos Estados miembros, con lo que el número de naciones de la Unión Europea pasa de 15 a 25. Posteriormente, en abril de 2005, Bulgaria y Rumania financian los tratados de adhesión a la UE y conforme lo programado se convierten en miembros oficiales a partir del 1 de enero de 2007. Con ello queda conformada la lista actual de 27 Estados miembros de la Unión Europea. Es importante subrayar que este acontecimiento abrió nuevos horizontes para la eurozona, toda vez que los NEM ingresaron a la UE bajo un régimen de excepción, es decir, no adoptaron el euro de inmediato, pero se comprometieron a hacerlo en el futuro. De hecho, Eslovenia se ha convertido ya en el primero que accede a la eurozona, puesto que satisfizo los criterios de convergencia macroeconómica durante 2006 e introdujo el euro el 1 de enero de 2007. En resumen, los efectos que tuvo la Unión Europea a nivel regional fueron la unificación monetaria, económica, comercial y social en el territorio europeo. Asimismo, garantizó un extenso periodo de paz en Europa, desde su inicio en 1957 hasta el día de hoy. Esto se dio gracias a los acuerdos que se establecieron desde el inicio, como la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la Comunidad Europea de la Energía Atómica, el Tratado de Roma, entre otros. Las naciones se vieron comprometidas económicamente entre sí, a la vez beneficiadas, por lo cual cualquier desacuerdo del pasado era apaciguado para evitar una nueva guerra.
En lo que respecta a la moneda única, esta logró reducir los costos financieros, se incrementaron los viajes y se reforzó el papel de Europa en el plano internacional. También contribuyó al comercio intrazona, lo cual beneficia al mercado único. Esto favorece la sincronización de ciclos económicos. Finalmente, la moneda única cuenta con estabilidad ante una posible crisis a raíz de la globalización. Se está dando una integración financiera, pero a pesar de esto, la Unión Monetaria Europea tiene un gran reto en lo que respecta a los porcentajes de desempleo en la eurozona 12, así como también el bajo crecimiento económico. Muchas gracias.